Llevamos 1 año casados, y el primer amor de Alejandro ha venido a buscarme 3 veces. La primera vez, con aires de superioridad, quería saber cómo una mujer tan común como yo había logrado casarse con Alejandro. La segunda vez, me dijo que la casa en la que vivo ahora había sido preparada originalmente por Alejandro para ella. La tercera vez, se presentó en mi puerta con una prueba de embarazo en la mano, exigiéndome que dejara de ocupar un lugar que no me pertenecía. Sonreí cortésmente y dejé clara mi postura. Señorita María, le prometí a él que la decisión del divorcio sería suya. Vaya a hablar directamente con él. En cuanto él quiera divorciarse, yo aceptaré sin dudarlo. Capítulo 1. El video de Alejandro proponiéndole matrimonio a María se hizo viral en internet hace un tiempo. Él, el único heredero de la familia García. Ella, una famosa estrella de cine del momento. A los ojos de los demás, eran la pareja perfecta. Pero la madre de Alejandro consideraba que la profesión de actriz no era lo suficientemente digna y se opuso rotundamente a que estuvieran juntos. En aquel entonces, Alejandro, de 25 años, aún no tenía el control real de la empresa. Y María, de 24 años, estaba en pleno ascenso de su carrera. Ambos fueron incapaces de rebelarse contra la presión familiar. Tras aceptar la realidad, anunciaron públicamente una separación amistosa. Pero Alejandro estaba resentido. Así que, en un acto de rebeldía, se dio la vuelta y se casó conmigo, alguien con un origen aún más humilde que el de María. Una hija ilegítima que había crecido a la sombra de los demás, siempre pendiente de la aprobación ajena para sobrevivir. Lo tengo muy claro. Originalmente, él quería darle a María una boda grandiosa, para que todo el mundo los felicitara. Por eso necesitaba la aprobación de sus padres. Conmigo era diferente. Solo necesitaba firmar un papel conmigo para dar el primer golpe en su rebelión contra su madre y su familia. Así que no había necesidad de hacerlo público. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Solo yo sé que registrar nuestro matrimonio fue tan fácil como recibir un volante en la calle. Sin hacer filas, directo al trámite, sin el menor esfuerzo. Después de firmar, Alejandro me arrastró hasta donde estaba su madre. Con una sonrisa arrogante y cargada de sarcasmo en el rostro, dijo: «Madre, te presento a Lucía, mi esposa. No la desprecies por su humilde origen. Tiene casi 25 años y nunca ha tenido novio, es honesta, recatada y absolutamente pura. Así, deberías estar satisfecha, ¿no?» Carmen, furiosa, estrelló su taza de té contra el suelo. Alejandro, por su parte, le mostró el certificado de matrimonio a los sirvientes. Nadie se atrevió a tomarlo. Así que se paseó mostrándoselo a todos, uno por uno. Después de dar la vuelta, regresó a mi lado, me rodeó con el brazo y nos fuimos de la vieja mansión. Riendo con una inmensa satisfacción. Pero al llegar la noche, volvió a su estado de melancolía. Sentado en la terraza, bebiendo solo bajo la luz de la luna. Su espalda se veía solitaria y desolada. La noche de finales de otoño era un poco fría. Pensando en los 20 millones que acababa de recibir de él esa misma mañana, le llevé una manta ligera. Al darme la vuelta, me agarró de los dedos. Siguiendo la fuerza de su tirón, me senté a su lado. Las luces del paisaje junto al río brillaban con intensidad, como en un sueño. Era realmente hermoso. Pero también hacía mucho frío. Siempre he sabido cuidar muy bien de mí misma. Desdoblé la fina manta. Me cubrí con ella y, de paso, también cubrí a Alejandro. Al acomodarme de nuevo, él giró la cabeza para mirarme. En sus facciones perfectas se escondía una ira reprimida. No inspiraba miedo. Al contrario, daba un poco de lástima. Bajé la cabeza con ganas de reír, pero él me agarró por la barbilla. «Lucía, ahora eres mi gente. Tienes que estar de mi lado, y está prohibido creer lo que digan los demás». «De acuerdo», asentí. Y añadió: «Si nos divorciamos o no, y cuando lo hacemos, lo decido yo». Pregunté con cierta duda: «¿Quieres decir, hasta que te canses de mí, verdad?» Alejandro frunció el ceño: «No. Hasta que ya no te necesite». No me compliqué pensando en la diferencia entre ambas cosas y entrecerré los ojos levemente. «De acuerdo, te lo prometo». Capítulo 2. La familia García definitivamente no iba a pregonar mi matrimonio con Alejandro. Pero con mi padre biológico era otra historia. Es un hombre de negocios snob e interesado. No sé de dónde sacó que me había casado con Alejandro. En una cena familiar a la que yo no asistí, alardeó a los 4 vientos sobre lo capaz que era yo. Estaba tan feliz que parecía que él mismo se había casado con Alejandro.
Estos rumores fueron de boca en boca hasta que, increíblemente, llegaron a oídos del primer amor de Alejandro. Cuando María apareció en la puerta de mi casa vestida toda de negro, yo acababa de volver del trabajo. Abrí la puerta y me hice a un lado para dejarla pasar. ¿Quieres pasar a sentarte? María se quedó paralizada por un momento, luego se quitó las gafas de sol y soltó una risa fría. No hace falta. Solo quería ver que tiene una mujer tan común como tú para haber logrado casarse con Alejandro. Ah. Esperé un par de segundos y pregunté con una sonrisa. ¿La señorita María ya encontró su respuesta? El desprecio en los ojos de María se hizo aún más evidente. Su mirada recorrió desde mi rostro hasta mi pecho, y con un tono burlón dijo, con esa cara de seductora barata: que Alejandro se haya casado contigo no fue más que un impulso del momento. Me sorprendí un poco y levanté levemente una ceja. Lo que la señorita María quiere decir, es que soy bastante guapa. Mi hermano mayor y mi segunda hermana siempre dicen que tengo cara de muerta de hambre. Tú. María apretó los dientes de pura rabia. Bueno, sonreí para suavizar el ambiente, es una broma. La señorita María no tiene por qué sentirse arrepentida. Al haber cambiado el amor por su carrera, seguro que en el futuro se convertirá en una actriz galardonada. La expresión de María mejoró un poco, recuperando su habitual aire de orgullo. No le digas a Alejandro que he venido, no quiero que se ponga triste. De acuerdo. Asentí con una sonrisa, como si fuera la recepcionista de un hotel. Tras verla entrar al ascensor, entré a la casa. Con todo ese alboroto, casi se habían hecho las 7. Como de costumbre, le envié un mensaje a Alejandro preguntándole si volvería para cenar. Y él, como de costumbre, no respondió. Llevábamos un mes viviendo juntos y nuestros horarios estaban prácticamente cruzados. Cuando yo salía, él seguía durmiendo, cuando yo me acostaba, él apenas iba llegando. Dormíamos en habitaciones separadas, pero cuando se emborrachaba, se equivocaba de puerta. Tal como esta noche. Estaba acostada de lado en la cama cuando escuché que empujaban la puerta de mi habitación. Los pasos al entrar fueron muy ligeros, pero el movimiento al sentarse en la cama fue pesado. Era evidente que quería despertarme. Lo sabía. Alejandro, por culpa de su orgullo de joven señorito, no era capaz de ser frío conmigo y, al mismo tiempo, exigirme con todo el derecho que lo cuidara. Así que solo podía usar este método silencioso para hacer que yo tomara la iniciativa de cuidarlo. Ese tipo de cuidado que es mi deber prestar después de haber aceptado sus 20 millones. Aparté las sábanas, me levanté y lo llevé de la mano hacia el baño de su habitación. Con gran destreza, le puse pasta al cepillo de dientes, preparé el agua de la bañera, lo desvestí y le busqué ropa limpia. Si tenía ganas de vomitar, tendría que esperar en cuclillas junto al inodoro con un vaso de agua tibia hasta que terminara, antes de poder hacer todo lo demás. Esta noche no estuvo tan mal. Se bañó rápido. Cuando terminó y volvió a la habitación, no me fui de inmediato, también me senté en el borde de la cama. Después de un momento, lo llamé en voz baja: Alejandro. ¿Qué quieres? Alejandro abrió los ojos. Su mirada estaba un poco nublada, pero no había impaciencia. Solté una leve carcajada. Antes, cuando te emborrachabas, ¿también eras tan pegajoso con María? Alejandro frunció el ceño. Yo antes no bebía. Alargué la voz con un no. Entonces, ¿a qué se debe que ahora bebas todos los días? El rostro de Alejandro se ensombreció. No es asunto tuyo. Dicho esto, se dio la vuelta, dándome la espalda. Me quedé mirando sus perfectos músculos de la espalda por un rato, le subí las sábanas para cubrirlo y suspiré. ¿Qué necesidad hay de esto, señorito? Por no querer verme, te la pasas bebiendo fuera todos los días. ¿Qué pasará si te arruinas la salud? Supongo que Carmen definitivamente no me aceptará como nuera, así que quieres usarme a mí, la peor opción posible, para obligarla a ceder. Pero, ¿has pensado que, incluso si tienes éxito, María querrá a un hombre divorciado? Alejandro se sentó de golpe en la cama. Pero yo ya estaba parada en la puerta. Justo un segundo antes de que estallara de furia, apagué la luz. Y dije suavemente: Alejandro, cuando te canses de beber, vuelve a casa a cenar. En lugar de cuidar a un borracho, prefiero cocinar para ti. Cocino muy rico. En realidad, le estaba mintiendo. Solo sé preparar pasta y arroz frito con huevo. Pero aprendo rápido. El tiempo que normalmente uso en el trabajo para estudiar escondidas para mi examen de asesora fiscal, hoy lo dediqué a ver tutoriales de cocina. No por otra razón. Solo quiero que Alejandro me trate un poco mejor. Una red de contactos de primer nivel a la que, en circunstancias normales,
Jamás habría tenido acceso en toda mi vida, ahora vive bajo el mismo techo que yo. Sería una verdadera lástima no aprovechar la oportunidad para conseguir algo. Capítulo 3. Para la cena, preparé platos caseros, porque la alta cocina es demasiado difícil de aprender. Como era de esperar, Alejandro no volvió para cenar. Al día siguiente pasó lo mismo, los 3 platos y la sopa que dejé en la placa calentadora quedaron intactos. El tercer día fue igual. Lo sorprendente fue que, durante esos 3 días, Alejandro no volvió a emborracharse. Pude dormir plácidamente 3 noches seguidas. La cuarta noche, a las 7:30. Estaba haciendo ejercicios en mi tablet cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose en la entrada. Alejandro caminó hacia el comedor, miró los libros junto a mí, luego los 3 platos y la sopa en la mesa, y frunció el ceño. No te pedí que me esperaras. Me acerqué a tomarle el abrigo y dije con una sonrisa, lo sé, te espero hasta las 8. Si no llegas, como sola. Llegaste en el momento justo hoy, comamos juntos. Cuando Alejandro salió de lavarse las manos, yo ya había servido 2 tazones de arroz. Hoy preparé estofado de ternera con tomate, lubina al vapor, chuésame escaldado y sopa de calabaza blanca con camarones. Después de que probó cada plato, pregunté con expectación, ¿está rico? Alejandro hizo una pausa con los palillos y solo dijo, normal. Normal era perfecto. Necesitaba dejarme margen de mejora para demostrar que me estaba esforzando. Aunque dijo que estaba normal, Alejandro tuvo la cortesía de comerse 2 tazones de arroz. Mientras yo lavaba los platos, Alejandro parecía un capataz, parado todo el tiempo en la puerta de la cocina. Le pregunté casualmente, ¿mañana también volverás a las 7:30? Tras un par de segundos, escuché su respuesta, no me esperes. Luego, el sonido de sus pasos se alejó. Lo entendí. Seguiría con mi propio plan. Durante la semana siguiente, Alejandro siempre volvía después de las 7. Pero nunca pasaba de las 8. Pasó otra semana, y la evaluación de Alejandro sobre mi comida pasó de normal a este plato está bueno. La tercera semana, un día después de cenar. Alejandro, sorprendentemente, tomó la iniciativa de lavar los platos. Yo me convertí en la capataz. El supervisado se dio la vuelta con molestia, ¿qué miras? Solté sin pensar, que eres guapo. Y era cierto. Espalda ancha, cintura estrecha, buen trasero y piernas largas. Las mangas de la camisa estaban remangadas un par de vueltas, revelando las líneas de sus firmes músculos, e incluso llevaba brazaletes de manga. Era una mezcla de atractivo y hogareño. Alejandro se sintió un poco incómodo bajo mi mirada. Volteó la cabeza y dijo con voz apagada, a partir de mañana no hace falta que compres comida, alguien traerá ingredientes frescos todos los días. Oh, está bien. Tú tampoco tienes que lavar los platos, hay un lavavajillas ahí al lado. Alejandro volvió a girar la cabeza, ¿y por qué no lo usas tú? Me da miedo que no queden limpios. ¿Crees que soy peor que un lavavajillas? Levanté las manos de inmediato en señal de rendición, diciendo entre risas, me acusa injustamente, señor Alejandro. Usted es el mejor. El ligero enrojecimiento en las orejas de Alejandro aún no había desaparecido, pero volvió a enfadarse y me echó frunciendo el ceño, fuera. Oh, de acuerdo. En realidad, sí tenía miedo de que no los lavara bien. Pasó otra semana. Tuve que hacer horas extras de imprevisto y luego me topé con lluvia y tráfico, así que llegué al complejo residencial a las 7. Corrí hacia casa cubriéndome con el bolso, y justo cuando iba a introducir el código, la puerta se abrió repentinamente desde adentro. Me quedé paralizada un momento y luego sonreí, ¿llevas mucho tiempo esperando? ¿Qué quieres cenar hoy? Me cambio de ropa y lo preparo. No hace falta que cocines. Alejandro no tenía muy buena cara, y su mirada se posó en la parte delantera de mi camisa mojada. La ropa se me pegaba al cuerpo, insinuando ligeramente mi silueta. Era una situación realmente incómoda. Me giré un poco hacia un lado y aceleré para cambiarme los zapatos. Alejandro habló, ve a ducharte y sécate el pelo. Pediré comida a domicilio. De acuerdo, respondí. Lo que él dijera se hacía. Al salir de la ducha, vi a Alejandro sentado en el sofá. Me acerqué, me senté a su lado y noté que en la mesa de centro había un vaso de agua que no estaba allí antes. Tras pensarlo un poco, lo tomé y di un sorbo, la temperatura era perfecta. Di un trago más grande. ¿Cuánto tardas normalmente en llegar al trabajo?, preguntó Alejandro de repente. Unos 35 minutos en metro. Hoy salí tarde del trabajo, así que tomé un taxi,
pero me pilló la lluvia y el tráfico, por eso llegué tarde, respondí con sinceridad. La expresión de Alejandro se volvía cada vez más seria. ¿Qué pasa?, pregunté con cautela. ¿Podrías dejar de trabajar, o? Alejandro hizo una pausa. Venir a mi empresa, conduciendo son 20 minutos como máximo. Sonreí y dije con seriedad, tengo que trabajar. Alejandro no pareció sorprenderse, asintió, ¿qué puesto quieres ir? Justo estaba pensando en cambiar de asistente últimamente. Al departamento financiero, lo interrumpí. Con ser contable me conformo. Alejandro me observó durante un par de segundos y dijo en tono neutral, en el departamento financiero no faltan contables. ¿Tienes tu currículum? Déjame verlo. Fui directo a la habitación y le traje la tablet. Después de leer el currículum, Alejandro soltó un ligero bufido. ¿Tienes las certificaciones CPA y CDA, y dices que solo quieres ser una contable común? Lucía, ¿debería decir que eres modesta? No supe qué responder a eso, así que me limité a sonreír con los labios apretados. Alejandro dejó la tablet, recostándose en el sofá. Hay una vacante en análisis financiero, puedes intentarlo. Envíame una copia de tu currículum, se la reenviaré a Martín. Él tiene mucha experiencia en esta área, si quieres aprender, puedes recurrir a él. Sí, asentí enérgicamente. Alejandro giró la cabeza para mirarme, con una sonrisa en la voz. ¿Tan contenta estás? Por supuesto que estoy contenta. Martín era un experto en el ámbito financiero y contable, el actual CFO de la familia García, y mi ídolo. Tenía sus cuentas de redes sociales marcadas como favoritas. La lluvia de hoy había llegado en el momento perfecto. Capítulo 4. El primer mes después de entrar a trabajar fue especialmente ajetreado, con muchísimas cosas que aprender cada día. El examen para asesora fiscal ya había terminado, y Martín me sugirió empezar a prepararme para el CMA, Certified Management Accountant. Así que mi tiempo libre diario era muy escaso. Sin embargo, seguía insistiendo en cocinar, aunque de vez en cuando solo preparaba algo rápido para salir del paso. Alejandro seguramente lo notó. Aunque no dijo nada, pude ver que no estaba muy contento. Así que, mientras navegaba por videos cortos, además de ver tutoriales de cocina, añadí contenido sobre técnicas para complacer a tu pareja. Ese día terminé de cocinar y me acurruqué en el sofá a esperar que Alejandro volviera a casa. Para no quedarme dormida, tomé la tablet para ver videos, pero al final me quedé dormida de todos modos. Al despertar, me encontré a Alejandro cubriéndome con una manta, y la tablet que tenía en las manos había desaparecido. Nuestras miradas se cruzaron. Alejandro guardó la manta como si nada hubiera pasado y dijo con tono indiferente, puse a cargar la tablet. Esbocé una sonrisa avergonzada. Recordaba que antes de quedarme dormida, en la tablet se estaba reproduciendo un video titulado Cómo hacer feliz a tu esposo, e incluso le había dado a guardar. Me sentí como si me hubieran pillado haciendo trampa en un examen. Por suerte, el examinador estaba de buen humor hoy y no indagó más. A comer. Salté del sofá de inmediato y lo seguí. Esta noche preparé estofado de ternera al vino tinto. ¿De nuevo aprendiste del chef Antonio? De nuevo, pregunté con recelo. ¿Estuviste husmeando en mi carpeta de guardados? Alejandro me miró por encima del hombro y respondió con tono tranquilo, no. Entonces, ¿de qué te ríes? Al acercarse el fin de año, Alejandro también se puso más ocupado. Las cenas de negocios y las reuniones con amigos aumentaron, y la cantidad de veces que volvía a casa a cenar disminuyó. A diferencia de antes, ahora enviaba un mensaje con antelación para avisar que no volvería. Como esta noche. Apenas salí del trabajo, recibí un mensaje suyo, no me esperes. Vaya, había progresado bastante. Resolví la cena directamente en un restaurante cerca de la empresa. Al llegar a casa, tomé clases en línea hasta las 10:30, y luego vi un show de stand-up mientras tomaba un baño. A las 11:30, me acosté en la cama con el cuerpo y la mente completamente relajados. Justo al apagar la luz, escuché ruidos afuera, seguidos por voces, «Ay, Alejandro, déjame llevarte al hospital. No puedes seguir aguantando así. Baja la voz, no hagas ruido». Me levanté y salí de la habitación. Las dos personas en el recibidor se quedaron paralizadas al verme. Miré al más bajo de los dos y lo saludé, «Señor José». José parpadeó mecánicamente y esbozó una sonrisa rígida. Con razón, Alejandro insistía tanto en volver a casa, resulta que la cuñada estaba aquí. Jaja, cuñada, la cena de esta noche era una reunión normal, no sé quién le cambió la bebida a Alejandro, pero te aseguro que lo averiguaré.
Ya es tarde, no interrumpo más, me voy. Sonreí y lo acompañé hasta la puerta. Mientras José hablaba, Alejandro ya había entrado a la casa. Cerré la puerta y caminé directamente hacia su habitación. La puerta no estaba bien cerrada y el interior estaba a oscuras. Apenas entré, un cuerpo ardiente se pegó a mi espalda. Alejandro me rodeó holgadamente con los brazos, respirando con dificultad. José ya te lo dijo todo, ¿a qué entraste? Cerré la puerta, me di la vuelta entre sus brazos y apoyé las manos en sus hombros, a burlarme de ti. Tras mirarnos a los ojos durante 2 segundos, Alejandro bajó la cabeza para besarme, mientras deslizaba ansiosamente una mano por dentro de mi pijama. Cuando mi espalda tocó la cama, levanté la mano para apoyarla contra su pecho, separé a duras penas nuestros labios y dije jadeando, ¿no te has duchado? Alejandro frunció el ceño, disgustado, ¿te doy asco? De repente, recordé las técnicas para complacer que había visto. Solté una suave carcajada, levanté la mano y le acaricié la mejilla. Has estado ocupado todo el día fuera, esposo. La respiración de Alejandro se volvió aún más pesada, y el deseo en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Tras aguantarse un par de segundos, se levantó de la cama, extendió los brazos y me levantó en vilo, te bañarás conmigo. Ese baño me dejó con los brazos entumecidos. Pero el efecto fue notable. Incluso me puse a pensar si seguir usando solo las manos podría. Pero antes de que pudiera preguntar, Alejandro me llevó de vuelta a la cama y se inclinó sobre mí. Como si hubiéramos sido sacudidos por las olas del mar durante horas, Alejandro volvió a llevarme en brazos al baño. Al terminar, me llevó a la habitación donde yo dormía. Mojaste toda la sábana. Es muy tarde, la cambiaré mañana. No pude contenerme, levanté la mano sin fuerzas y le di un golpecito, murmurando, ¿de qué te ríes? Solo pude dormir un poco más de 2 horas antes de que mi reloj biológico me despertara puntualmente a las 7 de la mañana. Al moverme ligeramente, el brazo alrededor de mi cintura se apretó con más fuerza. Alejandro me abrazaba por la espalda, frotando su nariz recta contra mi nuca. Su voz tenía la ronquera de alguien recién despierto. No vayas a trabajar hoy, te apruebo el día libre. Oh. Dormité 1 hora más, pero terminé despertándome de todos modos. Como si estuviera en rehabilitación, me di la vuelta lentamente hasta quedar boca arriba. Alejandro también abrió los ojos lentamente. ¿No tienes sueño? Sí, tengo. Pero hay asuntos más importantes. Alejandro frunció el ceño. Ya te dije que te aprobé el día libre, no te descontarán el bono de asistencia perfecta. No es eso. Tomé su mano y la puse sobre mi vientre. Anoche derramaste tanto dentro de mí, tócate tú mismo, tal vez ya haya algo ahí. Si no vas a comprar la pastilla ahora mismo, vas a ser papá. ¿Tienes miedo? El rostro de Alejandro pasó del rojo al blanco. No pude evitar reírme en voz baja, tanto que los hombros me temblaban. Deja de reírte. Alejandro se dio la vuelta y se sentó. Oh. Al ver los arañazos en su espalda, efectivamente, ya no pude seguir riéndome. ¿Ya no vas a dormir? Alejandro bajó de la cama y caminó hacia el baño. Iré a comprar la pastilla, tú sigue descansando. Oh. Cuando se fue, fui a su habitación y cambié las sábanas arrugadas. Las lavé a mano primero antes de meterlas en la lavadora. Justo al terminar, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, resultó ser María, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Se asomó hacia el interior de la casa. ¿Dónde está Alejandro? Quiero verlo. No está, salió hace 20 minutos. María retiró la mirada, fijó sus ojos en los chupetones de mi cuello y soltó una risa fría. ¿Qué pasa? ¿Alejandro aún no se ha cansado de jugar contigo? Solté una leve carcajada. No lo sé. Normalmente no jugamos mucho, pero anoche nos descontrolamos un poco. La expresión de María se tensó, su rostro se volvió más frío y su tono se volvió sarcástico. Lucía, de verdad te admiro, ¿cómo puedes tener la cara tan dura? ¿Sabes que la casa en la que vives ahora es la que Alejandro preparó originalmente para que fuera nuestro hogar de recién casados? Asentí y esbocé una sonrisa. Ahora lo sé. Pensé que habías entrado a este complejo residencial con tanta facilidad porque el guardia de seguridad era tu fan, pero parece que tu razón es mucho más creíble. Gracias por avisarme. Lucía. Tú. María me señaló con su uña afilada. Justo en ese momento, las puertas del ascensor a sus espaldas se abrieron. Al verla de espaldas, Alejandro se quedó claramente paralizado por un instante. María reaccionó muy rápido, se dio la vuelta y se lanzó hacia él con una sonrisa coqueta. Alejandro, tengo algo muy importante que decirte.
Con ella colgando de su cuello, Alejandro se quedó inmóvil, como si se hubiera asustado. No fue hasta que su mirada se cruzó con la mía que reaccionó, apartó los brazos de María y caminó hacia mí. Me entregó la bolsa con las medicinas frunciendo el ceño y dijo, entra tú primero. Asentí con una sonrisa, de acuerdo. Saqué las llaves del coche de la bolsa, se las entregué y entré en la casa. Las pastillas anticonceptivas de emergencia que compró Alejandro venían en un paquete de 2. Leí las instrucciones y me tragué las 2 pastillas directamente. Luego me incliné hacia las 4 direcciones de la casa, rezando en silencio, que ni uno solo logre llegar a la orilla. Después de rezar, pedí una hora de permiso por enfermedad a mi jefe de departamento. En realidad, solo quería prepararme un buen desayuno. Estaba en medio de un plato de fideos con caldo espeso, huevo, salchicha y wonton, cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Levanté la vista con los fideos aún en la boca, encontrándome directamente con el rostro sombrío de Alejandro. Me quedé paralizada por un segundo, absorbí los fideos que tenía en la boca y dije, como no sabía que ibas a volver, no preparé tu porción. Alejandro se sentó frente a mí, respondió con un cabizbajo y no dijo nada más. Apreté los labios y añadí, tengo que ir a trabajar en un rato, no me da tiempo de preparar otra porción. Alejandro levantó la cabeza de repente y frunció el ceño, ¿no te dije que te había aprobado el día libre? ¿Y de verdad lo aprobaste? Alejandro se quedó callado de golpe, no. Llamaré a Recursos Humanos ahora mismo. Ya lo pedí yo. Levanté un dedo y dije con una sonrisa. Solo pedí una hora, así que no me da tiempo de preparar otra porción. Alejandro me miró con el ceño fruncido durante un par de segundos. Finalmente dejó el teléfono y volvió a sumirse en el silencio. Mientras comía, sentí de repente un poco de náuseas. Temiendo vomitar la pastilla anticonceptiva, dejé los palillos. En ese momento, Alejandro habló, tengo muchas otras propiedades a mi nombre, todas completamente amuebladas. Si te molesta, podemos mudarnos mañana mismo. No me molesta. Lo interrumpí con una sonrisa. Solo estoy de prestada, vivir aquí o en otro lado me da igual. Alejandro me observó con mirada escrutadora, como si intentara distinguir si era sincera o no. Tras mirarnos a los ojos durante un largo rato, fue el primero en apartar la mirada y soltó una ligera carcajada de significado inescrutable. Lucía, ¿no estás enojada? No estoy enojada. Alejandro frunció el ceño, con un tono un poco ansioso. ¿Por qué no estás enojada? ¿Y por qué debería estarlo? La frustración en los ojos de Alejandro estaba a punto de desbordarse. Lo miré y dejé escapar un suave suspiro. Alejandro, a ti de todos modos no te gusto. ¿Por qué iba a enojarme por algo sobre lo que no tengo ningún derecho a enojarme? Por cierto, lo de anoche fue un accidente, fue algo consensuado, no tienes por qué darle más vueltas. Después de decir todo esto, tomé mi tazón y fui a la cocina. Tras lavar los platos y dirigirme a la habitación, vi por el rabillo del ojo que Alejandro seguía sentado allí. Al salir ya cambiada, Alejandro ya no estaba en el comedor, pero me lo encontré en la entrada. Te llevo. Apretando las llaves del coche, Alejandro habló con voz grave. Me detuve un momento y, mientras me cambiaba los zapatos, dije, no hace falta que te molestes, pediré un taxi. Yo también tengo que ir a la empresa. Alejandro levantó la voz de repente. Me quedé helada un instante y levanté la cabeza lentamente. A Alejandro no le había dado tiempo de ocultar la irritación en su rostro. Se giró apresuradamente hacia un lado, tosió levemente y recuperó su tono de voz normal. ¿Puedes dejar de decir tonterías? Dije que te llevo. Simplemente quiero llevarte, por ninguna otra razón. Oh. Continué cambiándome los zapatos y le recordé. Entonces ve a cambiarte y ponte un abrigo más grueso. Aunque ese que llevas se ve bien, es un poco fino y hoy hará mucho viento. Al levantar la vista, me di cuenta de que Alejandro me miraba con una expresión extraña. ¿Qué pasa? ¿Ya no estás enojada? No entendí muy bien su lógica. Suspiré impotente y esbocé una sonrisa falsa. No estoy enojada. Alejandro soltó un ligero resoplido por la nariz, me quitó el teléfono de la mano y me obligó a sentarme en el taburete del recibidor. Espérame. ¡Qué hombre tan raro! Capítulo 5. En los días siguientes, cada noche antes de dormir rezaba para que mi periodo llegara con normalidad. Finalmente, a finales de mes, llegó, solo se había retrasado un día respecto al mes anterior. Volví a inclinarme hacia las 4 direcciones de la casa, a modo de agradecimiento por el deseo concedido. Una semana después, se celebró la fiesta anual de la empresa.
Fue la primera vez que vi al presidente de la junta directiva. Personalmente, creo que es cuestión de un par de años como máximo para que Alejandro tome el control total de la compañía. Cuando llegó el turno de Alejandro para dar su discurso, la compañera a mi izquierda me daba palmaditas fuertes en el brazo mientras tomaba fotos. Suangao, mira rápido. El señor Alejandro es tan guapo. Y con tanto dinero, dime, ¿crees que en toda su vida ha sufrido alguna vez? Con 2 tomates cherry en la boca, respondí lentamente. Ha sufrido por amor. De repente, los golpes en mi brazo izquierdo se hicieron más rápidos. El señor Alejandro está mirando hacia nuestra mesa. Y nos está sonriendo. Maldito Alejandro, deja de sonreír. Ya casi me deja el brazo adormecido. Cuando Alejandro bajó del escenario, la compañera a mi derecha me jaló para cotillear. Siento que el señor Alejandro te estuvo mirando todo el tiempo mientras hablaba. Estaba mirando a la cámara de Mei Mei. Ella lo estuvo grabando todo el tiempo. Ay, sí, yo lo vi todo. Te bajaste del auto del señor Alejandro 2 veces. Cuéntamelo todo, ¿hay algo entre ustedes? Desde aquella vez que vine a la empresa en el auto de Alejandro, a él le dio por madrugar de repente un par de veces, como si se hubiera vuelto loco, para obligarme a ir con él. Alejandro ya de por sí se levanta de mal humor, y si no le obedecía, su cara se ponía aún más oscura. Así que me subí a su auto. Pero como seguía temiendo que causara una mala impresión, empecé a levantarme a escondidas mucho más temprano. Me levanté temprano durante toda una semana, y Alejandro no logró atraparme en toda esa semana. Después de eso, no volvió a mencionar el tema. Esbocé una sonrisa avergonzada. Te lo cuento a ti, pero por favor, no se lo digas a nadie más, ¿de acuerdo? MHM. La verdad es que, el señor Alejandro trabaja como conductor de Uber en privado. Aprovecha el trayecto de ida y vuelta al trabajo para aceptar un par de viajes, y yo tuve la suerte de que me tocara a mí un par de veces. Mi compañera abrió los ojos de par en par. ¿Acepta viajes en un Cullinan? Sí. Cuando me subí, no sabía ni dónde poner las manos y los pies. Esta frase era absolutamente cierta. Sus ojos brillaban con la emoción de querer intentarlo, ¿de verdad? Asentí con fuerza, totalmente verídico. Casi al final de la fiesta, recibí un mensaje de Alejandro: ven al estacionamiento, nos vamos juntos. Justo cuando estaba escribiendo mi respuesta, me envió otro: Martín me pidió que te diera un mensaje. Me detuve 2 segundos, borré en silencio el no hace falta que ya había escrito, y volví a teclear, de acuerdo. Al llegar al estacionamiento, vi que el chofer de Alejandro ya había sacado el coche. Me subí a aquel Cullinan como si lo estuviera robando. ¿Qué mensaje? Alejandro me miró con una expresión que parecía un 3% de resignación, un 7% de estupefacción y un 10% de irritación. Apreté los labios y solté un par de risas secas. Estaba a punto de intentar calmarlo cuando Alejandro habló con voz grave. ¿Has estado bebiendo? Sí, me tomé 2 copas. ¿2 copas? Con lo roja que tienes la cara, parece que te tomaste 2 botellas. Fruncí el ceño y chasqueé la lengua. No cambies de tema. ¿Qué mensaje? Alejandro me observó durante un par de segundos y de repente sonrió. Lucía, esta es la primera vez que me levantas la voz. Si no quieres decirlo, déjalo. Apenas giré la cabeza, Alejandro me agarró por las mejillas y me obligó a mirarlo de nuevo. No he dicho que no te lo vaya a contar. Martín me pidió que te dijera que planea contratar a un asistente después del año nuevo, y quería saber si estarías dispuesta a aceptar el puesto. Fruncí el ceño, confundida. ¿Y por qué no me lo preguntó directamente a mí? Alejandro soltó una risa nasal. Él sabe que eres de mi gente. Si va a contratarte como su asistente, por supuesto que tiene que decírmelo a mí primero. Casualmente estábamos sentados uno al lado del otro. Surgiste en la conversación y me pidió el favor de darte el mensaje. Ah, ¿entonces el señor Martín quiere ascenderme a ser su asistente porque sabe que soy de tu gente? Después de todo, el puesto de asistente del CFO ya se considera un cargo de gerencia media. La expresión de Alejandro se volvió seria. Martín valora mucho la capacidad individual. Por eso mismo le mostré tu currículum en primer lugar. Durante la charla, mencionó que eres dirigente, inteligente, prudente y con ganas de aprender. También hablamos sobre tu futura trayectoria de ascensos. Supongo que quiere formarte. No pude evitar sonreír. Si quiero. ¿Le respondo ahora mismo entonces? La expresión de Alejandro volvió a llenarse de irritación y dijo con resentimiento: cuando yo dije en su momento que planeaba cambiar de asistente, ¿cuál fue tu actitud? Guardé el teléfono en silencio en mi bolso, cerré los ojos y me recosté en el asiento. Lo siento,
De repente me zumbaban un poco los oídos y no escuché lo que dijiste. Ahora me siento un poco mareada, voy a dormir un rato. Despiértame cuando lleguemos. Guión bajo 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 guión. Y realmente me quedé dormida. Al despertar, me di cuenta de que ya estaba en el ascensor. Alejandro me sostenía en brazos con una mano, y con la otra llevaba mi bolso. Yo tenía los brazos rodeando su cuello, y al levantar la vista podía ver la línea clara y definida de su mandíbula. Su perfecta estructura ósea estaba justo frente a mis ojos. No sé por qué, la frase de mi compañera, el señor Alejandro es tan guapo, empezó a reproducirse en bucle en mis oídos. Aparté la mirada y pregunté con tono seco, ¿por qué no me despertaste? ¿Cómo sabes que no te llamé? Levanté los párpados y dije lentamente, ¿no puedes hablarme normal? Alejandro bajó la mirada hacia mí, al salir del ascensor, imitó de repente la voz de Shin-chan, Crayon Shin-chan, ¿cómo sabes que no te llamé? Me contuve un par de segundos, pero no pude evitar soltar una carcajada, ¿estás loco? Alejandro se detuvo frente a la puerta de su casa, levanta la mano y pon tu huella. Oh. Tras entrar, Alejandro me bajó al suelo. Mientras me cambiaba los zapatos, le escuché preguntar, hace un momento, estabas feliz de verdad, ¿cierto? Con la sonrisa aún en mi rostro, levanté la vista y pregunté, ¿qué? Alejandro giró la cabeza y tosió levemente. O sea, fue diferente a la sonrisa de la otra vez, cuando dijiste que iba a ser padre, ¿verdad? ¿La otra vez? Lo pensé un momento y empecé a entender, ¿quieres hacerlo? Alejandro se quedó paralizado, entreabrió los labios y los volvió a cerrar. Lo entendí todo. Di un paso adelante, tomé su rostro entre mis manos, me puse de puntillas y lo besé. Sostuve su labio inferior y lo chupé un par de veces, pero Alejandro seguía muy rígido, sin moverse. Solté sus labios y fruncí el ceño, ¿te malinterpreté? Entonces olví. En el instante en que lo solté, Alejandro agarró mi mano, la puso sobre su hombro, rodeó mi cintura con su brazo y bajó la cabeza para besarme. No. Entonces, ¿para qué te haces el difícil? El beso de Alejandro fue muy intenso. Una de sus manos ya se había deslizado por debajo de mi suéter, acariciando la parte baja de mi espalda mientras subía. Aún no me he duchado. No me das asco. Me eché hacia atrás continuamente y le mordí la punta de la lengua. Tú tampoco te has duchado. Alejandro respiró hondo un par de veces, levantó la mirada hacia mí, sin decir una palabra, me levantó en brazos y caminó hacia su habitación. Nos dimos una ducha rápida. Al acostarnos en la cama, mi mente nublada recordó algo importante. Levanté la mano y la apoyé contra el pecho de Alejandro. No hay condones. Alejandro extendió la mano y abrió el cajón de la mesita de noche. Giré la cabeza para mirar, el cajón estaba completamente lleno. No pude evitar fruncir el ceño, entonces, ¿por qué no usaste la última vez? Alejandro apartó mi mano y se pegó a mí, la última vez no había. Oh, o sea que los compraste después de la última vez, ¿verdad? Dejando volar mi imaginación, no pude evitar preguntar, ¿y si ya los habías comprado, por qué no viniste a buscarme? ¿Te daba vergüenza? ¿Tú también sientes vergüenza? No, más bien estabas esperando a que yo fuera a buscarte, ¿cierto? Jaja, Alejandro, eres un tsundere orgulloso, ya te tengo calado. Los oscuros ojos de Alejandro se llenaron repentinamente de diversión, ¿y habría logrado esperarte? No, habrías esperado hasta que caducaran. Justo cuando iba a echarme a reír, Alejandro bajó la cabeza y me besó. Profundizando lentamente, de forma tierna y apasionada. Haciéndome sentir apreciada. Me reí de mí misma. El alcohol nubla la mente. ¿Cómo se me podían ocurrir esos pensamientos? Lo mejor era terminar rápido con esto. Rodeé su cuello con los brazos y respondí con entusiasmo. Tras besarnos un rato, Alejandro extendió la mano para levantarme por detrás de las rodillas. Pero un par de segundos después, de repente empezó a acariciarme la mano, hasta llegar a la punta de mis dedos. ¿Qué haces? Comprobando si te cortaste las uñas. ¿Quieres que vaya a cortármelas ahora? Alejandro esbozó de repente una sonrisa seductora, me agarró la mano, le dio un beso y se apoyó sobre mí, no hace falta. ¿La última vez te lastimé y por eso me arañaste? Me quedé en silencio un momento, simplemente me dieron ganas de arañarte. Alejandro, con una sonrisa en la voz, bajó la cabeza para morderme el labio y murmuró,
Cada vez que aplicaba fuerza, me arañaba sin decir nada. Pensé que te estaba lastimando, pero en realidad, te estaba gustando, ¿verdad? Al no responder, me enganchó la lengua y chupó con fuerza, obligándome a echar el cuello hacia atrás y a soltar un MHM involuntario. Alejandro se emocionó aún más al instante. Se hundió en el hueco de mi cuello y frotó su nariz contra mi piel. Lentamente, besando desde el borde de mi mandíbula hasta el óvulo de mi oreja, su voz profunda y seductora se coló en mi oído. Esposa, quiero escuchar tu voz. ¿Puedes hacer algún sonido esta noche? Mi corazón dio un vuelco y abrí los ojos lentamente. Con tal de escuchar mi voz, realmente eres capaz de llamar a cualquiera de cualquier forma. Me tragué la segunda mitad de la frase. Alejandro no cedió y siguió insistiendo con voz suave. ¿Capaz de qué? Capaz de ser insoportable. Alejandro levantó una ceja con una sonrisa pícara y me rodeó la cintura. En un momento haré que grites. Capítulo 6. Después de esa noche, Alejandro propuso que durmiéramos juntos por las noches. No tuve objeciones. Lo que él dijera se hacía. Pero cuando realmente empezamos a dormir juntos, me di cuenta de que las cosas no eran tan sencillas. Alejandro tenía una libido alta y la mía era baja. Pero él siempre encontraba la forma de seducirme. Incluyendo, pero no limitado a, caminar por la habitación solo en ropa interior. Presionar mi cabeza contra sus pectorales para que oliera si su nuevo gel de baño olía bien. Sugerirme que apoyara mi libro en sus abdominales para leer. Y así, mi tiempo de lectura antes de dormir se convirtió en tiempo de ejercicio. Casi todos los días. Sentía que me estaba corrompiendo. Por las mañanas era igual, el cuerpo de Alejandro era como un gran horno. Me abrazaba enredando sus brazos y piernas con los míos. Era tan cálido que me engañaba a mí misma para dormir solo 5 minutos más, una y otra vez. El resultado fue que mi antigua tranquilidad para ir a trabajar se transformó en prisas de última hora. Por suerte, a los pocos días empezaron las vacaciones de la empresa. Pude reflexionar profundamente y pensar en formas de mejorar la situación. La noche antes de Nochebuena. Estaba acurrucada en el sofá viendo un programa de variedades y comiendo uvas rojas. Alejandro salió de bañarse, me arrebató el cojín que tenía abrazado, se sentó y preguntó, ¿cuáles son tus planes para mañana? ¿Vuelves a tu casa? Con la boca llena, negué con la cabeza para indicar que no. Alejandro se quedó en silencio un momento. ¿Puedo acompañarte? Me asusté tanto que las uvas casi se me caen de la boca, y agité las manos apresuradamente, ni se te ocurra. Desde que me mudé a la casa de Alejandro, había bloqueado a mi padre biológico. Porque era capaz de llamarme innumerables veces al día para que invitara a Alejandro a cenar y así firmar algunos contratos con su empresa. Si de verdad volvía mañana, me obligaría a sacarle millones antes de dejarme ir. Y Alejandro, a sus ojos, era como una mina de oro. Menos aún podía ir. Alejandro me miró con el rostro ensombrecido. ¿Por qué no dejas que te acompañe? Por nada respondí con evasivas, simplemente no quiero volver. Tras un silencio, volvió a hablar. Entonces mañana vienes conmigo a cenar con la familia García. Volví a agitar las manos. Mejor no. Estamos en plenas fiestas. No hagamos que Carmen pase las festividades enojada. Alejandro giró la cabeza. Entonces yo tampoco voy, me quedo en casa contigo. Suspiré. Tú tienes que ir a celebrar. Llevas más de medio año sin ir, ¿verdad? Carmen seguro te extraña. Tienes que ir. Entonces vienes conmigo. Genial, volvíamos al punto de partida. Me senté derecha con las piernas cruzadas, muy confundida. ¿Por qué insistes tanto en que vaya contigo? Piensa en por qué te casaste conmigo en primer lugar. Fue para molestarlos, ¿verdad? Pero como son las fiestas, relajemos un poco el ambiente. Después de las fiestas seguimos molestándolos, y de paso. El rostro de Alejandro se oscurecía cada vez más, ¿de paso qué? Apreté los labios y sonreí, de paso sondeas el terreno. Simplemente dices, planeo divorciarme de Lucía. Lo más probable es que muestren alegría, y entonces aprovechas para mencionar a María y ver cómo reaccionan. Paso a paso, ya sabes. Tras escucharme, Alejandro sonrió. Pero mirándolo bien, era una sonrisa de pura indignación. Lucía. ¿Crees que sigo obsesionado con María en mi corazón? ¿Y qué si no? Es tu primer amor. Yo también vi el video de la propuesta de matrimonio, estuvo bastante bien. Alejandro frunció el ceño profundamente, me miró fijamente durante unos segundos y habló, eso no fue nada. Puedo darte algo mucho mejor.
Yo también sonreí. Alejandro, en primer lugar, aprecio la intención, gracias. En segundo lugar, nuestras mentes no están en la misma sintonía en este momento. Así que, ve a lavarte y a dormir. Al salir de la ducha, eché un vistazo a escondidas al salón. Descubrí que Alejandro seguía sentado en el mismo lugar. Con el ceño fruncido y expresión solemne, parecía querer comerse el televisor. Viéndolo así, era evidente que su enojo no se había disipado. Así que tomé mi almohada y volví a la habitación donde solía dormir antes. Sin aquel gran horno bajo las sábanas, me sentí un poco extraña. Tuve que contar rebaños enteros de ovejas saltando montañas para empezar a sentir sueño. Medio dormida, sentí que el frío se colaba bajo las sábanas. Justo cuando iba a encogerme, un calor me envolvió por completo. Era el familiar y gran horno. Me di la vuelta perezosamente, hundí el rostro en su pecho y murmuré adormilada: «Ya no estás enojado». Escuché vagamente un suspiro, y el brazo que rodeaba mi cintura se apretó. Una voz profunda sonó lejana y borrosa: «Hace mucho que dejó de gustarme María». Alargué la voz con un no. Mucho tiempo después, lo escuché decir de nuevo: «Lucía, me gustas». Esta vez no dije nada. De repente, se sentó de golpe, sacó un anillo de diamantes de 10 quilates y dijo con urgencia: «¿De verdad me gustas, no me crees?». Seguí sin decir nada. Me miró, y sus ojos se humedecieron gradualmente. «¿Cómo necesitas que te lo demuestre? ¿Quieres que me arranque el corazón para que lo veas?». No pude evitar fruncir el ceño. Alejandro dejó escapar una risa amarga. Al instante siguiente, sacó una daga. «¿Qué haces?». En el instante en que extendí la mano para arrebatársela, clavó bruscamente la daga en su propio corazón. Mientras reía, giró el mango de la daga y la sangre brotó de las comisuras de sus labios. Con el rostro pálido como el papel, Alejandro sacó la daga de un tirón. «¿Ahora, me crees?». Me quedé petrificada. Mis manos y pies se entumecieron, me faltaba el aliento y abrí la boca sin poder emitir ningún sonido. Alejandro cerró los ojos y cayó directamente hacia mí. En el momento en que atrapé su cuerpo, un dolor inmenso me atravesó el corazón. Me estremecí por completo y abrí los ojos de golpe. Todo estaba a oscuras. Seguía acurrucada en los brazos de Alejandro. Extendí la mano aterrorizada hacia su corazón. No había ninguna humedad pegajosa, y sus latidos eran constantes y fuertes. Era un sueño. Resulta que era solo un sueño. Dejé escapar un largo suspiro de alivio. Mi corazón, sin embargo, seguía sintiendo un dolor sordo. Moví suavemente el brazo, y el brazo que rodeaba mi cintura se movió conmigo. Una palma cálida cubrió mi espalda, dándome palmaditas suaves e inconscientes. No me moví más y me quedé mirando distraídamente el rostro de Alejandro mientras dormía. Lo miré hasta que me dolieron los ojos y luego cerré los párpados lentamente. ¿Por qué habría tenido un sueño así? Capítulo 7. El día de Navidad no salí de casa. Me quedé recuperando horas de sueño. Al ver mi mala cara, Alejandro no volvió a mencionar lo de ir con la familia García. Llamó a un médico a domicilio y, tras confirmar que solo era falta de sueño, contrató a 2 chefs para preparar la cena. Y solo entonces se marchó. Los chefs prepararon la cena festiva y se fueron. Yo comía sin mucho apetito. Justo estaba viendo las noticias sobre el hashtag #María paga por su papel, cuando Alejandro regresó. ¿Por qué volviste tan temprano? Alejandro se sentó frente a mí, con tono relajado. Terminé de comer y volví. Dicho esto, tomó los palillos que estaban frente a mí, se llevó un trozo de pescado a la boca y, al mismo tiempo, me entregó un sobre rojo. Al abrirlo, vi que dentro había una tarjeta bancaria. ¿Y esto para qué es? El aguinaldo de los mayores. Se lo devolví. ¿Por qué me darían ellos un aguinaldo? Alcanza para comprar un auto. Lo recuperé en silencio. Tú, de verdad no los obligaste, ¿cierto? Alejandro dejó los palillos, levantó la mirada hacia mí y esbozó una sonrisa triunfante. ¿Hasta eso pudiste adivinar? Solté un par de risas secas. Alejandro siguió sonriendo, apoyando los codos casualmente sobre la mesa. Hoy, al volver, mi padre y mi abuelo me preguntaron por qué regresaba solo. Les dije que les tenías miedo y que te quedaste en casa estudiando y leyendo. Luego, mi padre se giró hacia mi madre y le dijo que este año ganaste el premio a la empleada destacada en la fiesta anual, que él mismo te lo entregó, ¿te acuerdas? Hasta te elogió por ser trabajadora y con ganas de superarte. Martín también te elogió, y yo. ¿Cómo es que el señor Martín también estaba allí?
Alejandro se quedó paralizado un instante, un poco molesto. Es el esposo de mi prima. ¿Podrías dejar de reaccionar así cada vez que escuchas su nombre? Oh, ¿y tú qué? Alejandro me miró de reojo y soltó un bufido. ¿Y yo qué? Por supuesto que también te elogié. También les pedí que sacaran el aguinaldo. Todos daban fajos y fajos de billetes. Cuando le tocó el turno a mi madre, como no venía preparada, le pedí que me diera una tarjeta. Como todos los mayores ya habían dado, no podía negarse sin quedar mal. Las tarjetas de ella nunca tienen menos de 7 cifras. El efectivo que dieron los demás mayores también hice que lo transfirieran a esa tarjeta, y yo añadí otra cantidad, como mi aguinaldo para ti. En total son casi 2 millones, no tendrás problema para comprarte un auto para moverte. Por cierto, cambié la contraseña a tu fecha de cumpleaños. ¿Qué tal? Soy increíble, ¿no? Levanté el pulgar en silencio. Sintiendo que no era suficiente, levanté también el otro. Bueno, menos mal que no fui. Me temo que Carmen no podrá dormir esta noche. Forcé una sonrisa. O sea que, ¿tu misión principal hoy al volver fue recolectar el aguinaldo? Entonces, lo que te dije ayer, ¿tú? ¿El qué? Lo de, sondear su actitud y eso. No lo mencionaste, ¿verdad? Alejandro frunció el ceño de inmediato. ¿No te dije anoche que hace mucho que dejó de gustarme María? ¿No me crees? ¿Cómo quieres que te lo demuestre? Me levanté de un salto y le tapé la boca, suplicando, no digas más, por lo que más quieras, te creo. Te creo. Alejandro me miró con desconfianza y me bajó la mano. ¿Tienes miedo? Retiré la mano, me senté y forcé una sonrisa. No, solo me emocioné un poco. Alejandro me miró fijamente durante unos segundos. Entonces, ¿podemos no volver a mencionarla en el futuro? De acuerdo. No la mencionaré en absoluto. El rostro de Alejandro se relajó un poco, y una sonrisa asomó a sus ojos. Cumple tu palabra, Lucía. No vayas a sacar cuentas del pasado la próxima vez que nos peleemos. Sonreí hasta que mis ojos se hicieron medias lunas. ¿Cómo voy a pelearme contigo, esposo mío? Si lo que más quiero es cuidarte. Alejandro frunció el ceño, con un tic en la frente. Lucía, ¿no te da escalofríos decir esas cursilerías? Jaja, la verdad es que un poco sí. Alejandro ladeó la cabeza y sonrió. Ve a cambiarte, te llevaré al río a ver los fuegos artificiales. Poco después de volver al trabajo a principios de año, llegó la notificación de mi cambio de puesto. El señor Martín tenía otra asistente. Durante el primer mes, no me asignaron muchas tareas. Mi día a día consistía en organizar material para las reuniones de la directiva, gestionar documentos, analizar presupuestos, y básicamente, aprender sobre la marcha. El mayor cambio fue que ahora podía ver a Alejandro en la empresa casi todos los días. Nos cruzábamos en las reuniones, a veces en la oficina del señor Martín, y de vez en cuando tenía que llevarle documentos a su propia oficina. Al volver a casa por la noche, Alejandro se quejaba de que yo no lo miraba. Que Dios y mi conciencia sean testigos. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, él sonreía. Una sonrisa inexplicable. Y ni hablar de mirarlo, no me atrevía ni a respirar en su dirección. Pasó otro mes. Empecé a participar oficialmente en el enlace de proyectos de inversión y financiamiento, coordinación interna y externa, y consolidación de estados financieros. Estaba ocupada, pero me sentía realizada. Un día, de camino al trabajo, noté que las cigarras en los árboles habían empezado a cantar. Alejandro también estaba muy ocupado últimamente. Rara vez lo veía en la empresa durante el día. Tampoco tenía tiempo los fines de semana, a menudo recibía una llamada, tomaba las llaves del coche y salía. Al contestar el teléfono se alejaba de mí, así que no tenía idea de en qué andaba tan metido. Al llegar el otoño, el canto de la cigarra se desvaneció gradualmente. Un par de lluvias otoñales más, y el matrimonio entre Alejandro y yo cumpliría 1 año. ¿De verdad tienes que irte de viaje de negocios al extranjero? ¿Acaso sabes qué día es el sábado de la semana que viene? Alejandro estaba en cuclillas junto a mi maleta abierta, con el rostro lleno de insatisfacción. Yo metía cosas, y él las sacaba. Lo miré con impotencia mientras vaciaba mi maleta. El señor Martín dijo que, si todo va bien, volveremos en 2 semanas. Debería llegar a tiempo. ¿Y si no va bien? Tras 2 segundos de silencio, no supe si reír o llorar. Señor Alejandro, todos estamos ganando dinero para ti, ¿no puedes desearnos algo de buena suerte? Alejandro volvió a meter las cosas en silencio, aún muy disgustado. Lo que quiero decir es, si Martín lidera el viaje,
¿Tiene que llevarte a ti obligatoriamente? ¿No tiene otra asistente? Sí, pero he estado involucrada en este proyecto desde la fase de investigación de antecedentes. Esa compañera asistente renuncia el mes que viene y ya me transfirió todo su trabajo. Alejandro murmuró un no, todavía con cara de pocos amigos. Miré el reloj de pared y lo llamé, Alejandro. ¿Qué quieres? Ahora son las 9:30, podré terminar de empacar antes de las 10. Esta noche no leeré y planeo dormir a las 11:30, así que podemos. No me dejó terminar. Alejandro se puso de pie de un salto, me agarró del brazo tirando de mí hacia arriba, se inclinó para cargarme en brazos y caminó hacia la habitación. Aún no he terminado de hacer la maleta. Mañana por la mañana te ayudo a hacerla. La haré mirando el pronóstico del clima. Aún no me he duchado. Yo ya me duché, y no me das asco. Mi espalda tocó las suaves sábanas, y Alejandro se inclinó presionándome contra la cama. Al entrar en contacto nuestros cuerpos, no pude evitar querer reírme. Hace un momento tenías cara de perro, y ahora estás tan entusiasta. Alejandro apresó mis labios, besándome apasionadamente por un rato antes de soltarme. Apoyando su frente contra la mía, dijo con voz ronca, si tú me invitaste, ¿cómo no iba a reaccionar? Al principio no quería, ¿lo hiciste a propósito para consolarme? Así es, tomé su rostro entre mis manos. Entonces, ¿te dejaste consolar? La respiración de Alejandro se volvió más pesada al instante. ¿Tú qué crees? Entrecerré los ojos con una sonrisa. Entonces dame una sonrisa. Las comisuras de los labios de Alejandro se curvaron en una dulce sonrisa. Apoyó la mano en el lateral de mi cuello y volvió a besarme. Esposa, mi dulce esposa, ¿cómo voy a sobrevivir las próximas 2 semanas? Capítulo 8. Las siguientes 2 semanas fueron muy productivas. Y estaba un poco feliz. Porque fui elogiada por mi ídolo. 2 veces. Las negociaciones del proyecto concluyeron con los términos de cooperación el último día que el señor Martín había estimado. El equipo regresaría mañana por la tarde. Le pedí permiso al señor Martín y reservé un vuelo para esta misma noche. El señor Martín miró la hora de mi vuelo y levantó una ceja. ¿Tanta prisa? ¿Ni siquiera vas a asistir a la cena de celebración? ¿Tienes algo urgente al volver? Apreté los labios y sonreí. Tampoco es muy urgente, es solo que, si me voy mañana, no llegaré a tiempo. El señor Martín sonrió. Entiendo. Mira si hay asientos disponibles en primera clase, paga la diferencia para subir de categoría y yo te lo reembolso. O, si prefieres, puedes pedirle el reembolso directamente a Alejandro. Eso no sonaba mucho a algo que diría el señor Martín. Pero yo siempre sigo los buenos consejos. Así que subí de categoría. Pasé las más de 10 horas de vuelo prácticamente durmiendo. Cuando el avión aterrizó, eran casi las 12 de la noche. Miré el teléfono, ni un mensaje ni una llamada de Alejandro. Seguro pensaba que no volvería hoy. Al salir del aeropuerto, tomé un taxi directamente hacia una pastelería de lujo. Apreté los dientes y encargué un pastel de aniversario de $2,999. Apreté los dientes de nuevo y saqué una tarjeta de membresía. Para futuros cumpleaños y cosas así, seguro me sería útil. Cuando llegué al complejo residencial eran casi las 2 de la madrugada. Recién entonces sentí punzadas de hambre en el estómago. Mientras esperaba el ascensor, saqué el teléfono para pedir comida a domicilio. Tras desbloquearlo con la huella, apareció una notificación en la barra de estado. Al ver ese nombre familiar, hice clic instintivamente. Era el número 1 en tendencias. Almohadilla María-Y-Alejandro-posible-reencuentro-amoroso almohadilla. Quise abrirlo para ver los detalles, pero me quedé sin señal. Me quedé mirando los números parpadeantes en la pantalla del ascensor. De repente, tuve ganas de reír. Así que esto era lo que se sentía recibir un balde de agua fría. Con Ondine, llegué al piso 12. En el instante en que se abrieron las puertas del ascensor, tuve aún más ganas de reír. La protagonista de las tendencias estaba parada en la puerta de mi casa, esperando. Al escuchar mis pasos, se volvió y vi a María. Llevaba una gabardina negra, sostenía una carpeta en las manos y llevaba un maquillaje ligero. No parecía tan arrogante como antes, pero la mirada que me dirigió seguía llena de hostilidad. No dije nada, no sabía qué decir. Caminó directamente hacia mí, sacó un papel de la carpeta y dijo sin rodeos, estoy embarazada, de 6 semanas. No tomé el papel ni lo miré, solo sonreí levemente. ¿Y entonces? ¿Para qué me lo dices?
El hijo no puede ser mío, ¿verdad? Lucía. María se alteró. No te hagas la tonta. ¿Necesitas que te lo diga más claro? El hijo es de Alejandro. ¿Y luego? ¿Quieres que te felicite? María se atragantó con sus propias palabras. No hace falta. ¿Acaso no has visto las noticias? Alejandro siempre fue mío desde el principio, y la casa en la que vives era mi casa de recién casados. ¿No te basta con haberla ocupado durante un año? Asentí. Si la señorita María se hubiera quedado embarazada antes, no me habría dejado ocuparla gratis todo este año. María me fulminó con la mirada, arrugando la prueba de embarazo en su mano. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas. Lucía, no puedo ganarte discutiendo, pero las cosas ya son así. Necesito que él vuelva, y este niño también necesita a su padre. Te lo ruego. Hubo un silencio. Sonreí cortésmente para expresar mis disculpas. Señorita María, le prometí a Alejandro que la decisión del divorcio y cuando hacerlo serían completamente suyas. Vaya a buscarlo a él. Si él quiere divorciarse, estoy dispuesta en cualquier momento. A decir verdad, esas lágrimas de María me dejaron un poco aturdida. Porque me recordaron a mi madre. Mi madre era originalmente la niñera de la familia Rodríguez. Hugo entró a su habitación borracho y la forzó. Ella tenía un carácter débil, no tenía familia y no tenía mucha educación. En ese momento, la esposa de Hugo acababa de dar a luz a su segundo hijo y estaba en la cuarentena. Mi madre, asustada y llena de culpa, empacó sus cosas a la mañana siguiente y se fue de la familia Rodríguez. Desafortunadamente, quedó embarazada y me dio a luz. Para poder pagar mis estudios, tuvo muchos trabajos y trabajó día y noche. Cuando yo tenía 13 años, cayó enferma. Con su último aliento, me llevó a buscar a Hugo. Él recordaba lo que había hecho y sentía un poco de culpa hacia mi madre. Pero su esposa estaba mirando justo al lado, así que no mostró ninguna reacción. Mi madre también dijo esa frase en aquel entonces, te lo ruego. Al final fue la esposa de Hugo quien cedió, y solo entonces él me reconoció, aunque de cara al público dijeron que era adoptada. Pero mi hermano mayor y mi segunda hermana no me soportaban y usaban todo tipo de métodos para recordarme que era una hija ilegítima que debía mantenerse en la sombra. Al correrse el rumor, los de afuera también se enteraron. Para el 26º cumpleaños de mi segunda hermana, ella eligió a propósito el club donde yo trabajaba a tiempo parcial. Estuve a su lado sirviéndole todo el tiempo. Por haber sido un poco lenta, me echó más de media botella de alcohol encima. Al salir del reservado, me encontré en el pasillo con un grupo de jóvenes ricos que rodeaban a Alejandro. Alguien dijo a propósito, vaya, ¿no es esta la segunda señorita de la familia Rodríguez? Otro lo corrigió, no digas tonterías, ¿cómo va a ser la segunda señorita una hija ilegítima? Sonreí y me hice a un lado para dejarlos pasar. Pero el grupo no se movió, porque Alejandro no se movió. En ese momento, él estaba peleado con su familia y se veía un poco sombrío. Levanté la vista, lo miré y sonreí cortésmente. Justo cuando iba a irme, me tiró la chaqueta que llevaba doblada en el brazo. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido que terminaba en 4 unos. La persona al otro lado dijo, te daré dinero, cásate conmigo. Al reconocer su voz, acepté sin dudarlo. Ese mismo día registramos el matrimonio y empezamos a vivir juntos. Durante un año, Alejandro pasó de evadirme a acercarse a mí, y luego a mostrar que le gustaba. Desde que mi madre falleció, la mayor parte de la calidez que había sentido me la había dado Alejandro. A día de hoy, ya no dudaba de que le gustaba, pero no estaba segura de si solo le gustaba yo. Era muy extraño, podía aceptar que yo no le gustara, pero no podía aceptar que le gustara a alguien más aparte de mí. A las 6 de la tarde, entregaron el pastel que había encargado y los ingredientes. Durante las 2 semanas que estuve fuera, el refrigerador había estado vacío. Parada en la puerta de la cocina, mi mente también estaba un poco en blanco. Originalmente quería aprender a cocinar un par de platos nuevos, pero apenas abrí el teléfono no pude evitar entrar en esa tendencia. El video era muy corto, pero el perfil de María se veía muy claro, al hombre alto que estaba a su lado solo se le veía la nuca. La gabardina de cuello alzado que llevaba me resultaba muy familiar, era el regalo de cumpleaños que había comprado con 2 meses de mi sueldo. En el video, María corría tras Alejandro para alcanzarlo y se apoyaba cariñosamente en él. Los dos caminaban hacia el estacionamiento, y justo cuando Alejandro levantaba la mano para ponerla en su hombro, el video terminaba. En realidad no había mucho que ver, pero aún así lo vi un montón de veces, como si estuviera enferma. Apenas bloqueé la pantalla del teléfono,
alguien me abrazó por detrás. Un familiar aroma a madera me envolvió. ¿Qué estás mirando con tanta atención? Me di la vuelta y vi la radiante sonrisa de Alejandro. Era evidente que estaba muy feliz. Anoche llamé a Martín para preguntarle y me dijo que tenían vuelo para hoy por la tarde. No me lo dijiste a propósito para darme una sorpresa, ¿verdad? La mirada de Alejandro se dirigió al pastel en la mesa del comedor. Respondí con un aparté sus brazos, me di la vuelta, levanté ligeramente el rostro y pregunté con calma, Alejandro, ¿quieres divorciarte? La expresión de Alejandro se congeló y su rostro cambió de inmediato. ¿Estaría loco si quisiera divorciarme? ¿Tú quieres divorciarte? No estoy de acuerdo. Dio una vuelta sobre sí mismo, lleno de furia. Lucía, me lo prometiste, yo decido si nos divorciamos o no. No me divorcio. Tú también me prometiste que durante nuestro matrimonio no buscarías a nadie más. Alejandro me miró con incredulidad. ¿Crees que te estoy engañando? Si por mí fuera, estaría pegado a ti las 24 horas del día. ¿Crees que te engaño? No podía ganarle gritando, así que opté por callarme, saqué el teléfono y abrí el video de las tendencias para mostrarse celo. Alejandro frunció el ceño, le echó un vistazo y maldijo en voz baja, mierda, este departamento de relaciones públicas es una bola de inútiles. Luego levantó los brazos para abrazarme. Lo siento, no debí gritarte. Apenas salió esto al mediodía, les pedí que lo retiraran y lo borraran. Supongo que alguien de arriba está usando esto para tapar el escándalo del caso de ayer. No puede ser, voy a hacer otra llamada. Detuve su mano, que estaba buscando en su bolsillo. Tú también viste el video, ¿cierto? Ah. Es pura difamación. Las cartas de los abogados ya fueron enviadas, ninguno se va a escapar. Entonces, ¿tienes algo que decirme a mí? Alejandro hizo una pausa, frunciendo el ceño aún más, ¿te lo creíste? A mí Díaz. Alejandro soltó un bufido autocrítico y me jaló hacia la sala de estar, así que no tengo ni esta pizca de confianza en tu corazón. Al sentarse en el sofá, dijo con frustración, hace poco invertí en una película. El productor es un compañero mío de la universidad y organizó una reunión para tomar algo. Te pregunté si querías ir y me dijiste que te ibas a quedar en casa haciendo una presentación. A mitad de la noche, María apareció de repente. Con tanta gente presente, no dije nada. Al terminar, caminaba hacia el estacionamiento y ella me persiguió. Llegado a este punto, Alejandro sacó su teléfono, encontró el video y lo fue reproduciendo mientras hablaba. ¿Ves? Ese día había bebido mucho y caminaba despacio. Ella me alcanzó, se pegó a mí y dijo que quería llevarme. Dije que no, y entonces intentó tomarme del brazo. Saqué el brazo e intenté ponerle la mano en el hombro para empujarla y apartarla, pero el que editó el video lo detuvo justo en el movimiento en que levantó la mano, haciendo que pareciera que iba a rodearle el hombro. Alejandro tiró el teléfono, me tomó por los hombros y me hizo girar hacia él. Lucía, ¿quieres divorciarte por esto? Me quedé paralizada un momento, asentí y luego negué con la cabeza. ¿Hay algo más? ¿Qué? Hoy, al volver, me encontré a María en la puerta. Me dijo que está embarazada de 6 semanas, y que el hijo es tuyo. El rostro de Alejandro se puso pálido y muy serio. Dejé escapar un suave suspiro, bajé la cabeza y solté todo lo que quería decir. Hace 2 meses, estuviste muy ocupado por un tiempo, ¿verdad? Rara vez te veía en la empresa, y los fines de semana tampoco. Durante ese tiempo, recuerdo que la empresa no tenía ningún gran proyecto, así que, la verdad, no se me ocurre en que podías haber estado tan ocupado. Al terminar de hablar, levanté la cabeza. Alejandro ya había recuperado la calma. Se levantó en silencio y, de repente, extendió las manos para levantarme por las axilas. ¿Qué haces? Alejandro me tomó de la mano y me llevó hacia la puerta. Te llevaré a ver en qué estuve ocupado todo ese tiempo. Al llegar al recibidor, volvió sobre sus pasos y también se llevó el pastel. El divorcio es imposible, y voy a celebrar este aniversario hoy, pase lo que pase. Alejandro me llevó a una propiedad, también un apartamento privado por piso. Ingresa la contraseña. Es la combinación de tu cumpleaños y los 2 últimos dígitos del mío, el tuyo primero. Oh. Ingresé 1826. Tras abrirse la puerta, Alejandro tomó mi dedo para registrar mi huella, y luego me llevó adentro de la mano. Cada rincón de esta casa lo diseñé yo mismo, y en algunas partes tomé referencias de los videos de decoración de interiores que tenías guardados en favoritos. Giré la cabeza para mirarlo. Alejandro levantó una ceja y sonrió.
adiviné la contraseña de tu tablet y, de vez en cuando, le echo un vistazo. Mientras caminábamos, Alejandro iba presentando el lugar. Esta es la habitación principal, la cama es lo suficientemente grande, ¿no? En el futuro, podremos dormir la primera mitad de la noche en este lado y, para la segunda mitad, pasarnos directamente al otro. Este es el estudio. Lo adapté usando la habitación de invitados más grande. Puse una pared a media altura en el medio, la zona grande de la izquierda es tuya y la de la derecha es mía. Tienes muchos libros, así que en el espacio vacío pondré otra estantería de madera maciza para ti. Ya está terminada, llegará antes de que acabe el mes. Alejandro me llevó de la mano hacia la otra habitación de invitados y, de repente, tartamudeó, esta está pintada de rosa, lo que preparé fue. ¿La habitación del bebé? Alejandro murmuró en voz baja, se apresuró a cerrar la puerta y me llevó hacia otra habitación. Esta es un poco más pequeña, planeo usarla como cuarto para mascotas. ¿Acaso no tienes muchos videos de mascotas en tus favoritos? ¿Te gustan los Golden Retriever, verdad? Podremos tener 2. Después de dar el recorrido, Alejandro me llevó de regreso al comedor. Sobre la isla de la cocina había un título de propiedad con una cubierta roja. Ábrelo y mira. Lo tomé, y en la casilla del titular de los derechos solo estaba escrito el nombre de Lucía. Alejandro me abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en mi hombro. El apartamento en el que vivimos ahora estaba amueblado de fábrica, no se compara con este. Aquel era el más cercano a la empresa y te llevé a vivir allí sin pensarlo demasiado. Dijiste que no te importaba, pero cuanto más lo pensaba, más raro me parecía, a menos que me estuvieras viendo solo como tu compañero de piso. Así que, después de terminar el ajetreo de fin de año, empecé a ver casas. Esta sigue estando a 20 minutos en coche de la empresa como máximo, y las vistas son mucho mejores que las del otro lugar. Yo estoy bastante satisfecho, ¿y tú, estás satisfecha? Asentí, me di la vuelta entre sus brazos y Alejandro aprovechó para sostenerme por la cintura y sentarme en la isla de la cocina. ¿Y ahora qué? Has estado de pie mucho rato, siéntate a descansar. Oh. Alejandro apoyó las manos a mis lados y ladeó un poco la cabeza. Lucía, ¿qué piensas realmente de mí en tu corazón? Siento que no me tienes ni una pizca de confianza. Apreté los labios, bajé la mirada y sonreí. No es que no confíe en ti, es que no tengo confianza en mí misma. Conoces muy bien mis orígenes, y yo también entiendo por qué te casaste conmigo. Al principio, solo quería que me prestaras un poco más de atención, con el propósito de poder transferirme a tu empresa. Pero fuiste muy generoso, me dejaste ir directamente al puesto de análisis financiero e incluso le pediste al señor Martín que me guiara. Eso ya superaba mis expectativas. Lo que se desarrolló después estuvo completamente fuera de mis planes, y el hecho de que pudieras llegar a quererme, fue algo que nunca imaginé ni en mis mejores sueños. Porque no conozco tu pasado. No sabía qué tipo de persona te gustaba, solo sabía que María era tu primer amor y las cosas que habías hecho por ella. Por eso siempre sentí que tus sentimientos por mí eran solo temporales y que, en el fondo, no podías olvidarla. Levantó suavemente mi barbilla. Luego, depositó un suave beso en mis labios. Lucía, el amor es un sentimiento, ¿acaso existe algún estándar fijo? Además, tienes mucho encanto, tanto por fuera como por dentro, es completamente normal enamorarse de ti después de pasar tiempo juntos. Por no hablar de mí, incluso tu compañera asistente y el señor Martín, a quien tanto admiras. ¿Qué va? No interrumpas. Por no hablar de mi padre y mi abuelo. La última vez que te arrastré a casa, ¿no estaban bastante contentos? El abuelo incluso quería regalarte una pulsera, fuiste tú quien no la quiso. Me susurraste al oído que valía 3 millones, ¿cómo me iba a atrever a aceptarla? Alejandro soltó una ligera carcajada, cobarde. Y mi madre, que es la más exigente y difícil de tratar, pero la última vez que volvimos y la saludaste, ¿acaso no te respondió? Mi personalidad se parece un poco a la suya, solo tienes que seguirme la corriente. La conozco. A estas alturas ya está casi convencida. La próxima vez que volvamos, intentaré conseguir para ti ese juego de esmeraldas verde imperial que le pasó mi abuela. Bueno, Alejandro dejó escapar un suspiro de alivio, ahora hablemos de lo de María. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que rompimos? Parpadeé, ¿me lo puedes contar? Alejandro pellizcó la carne a un costado de mi cintura, deja de ser tan sarcástica conmigo. Aguantando la risa, incliné el cuerpo para esquivarlo. Ya, dilo rápido, te escucho. Alejandro soltó un ligero resoplido. Hace 2 años invertí en un gran drama basado en una propiedad intelectual exitosa.
Yo era el mayor inversor. María quería ser la actriz principal, pero a decir verdad, su nivel de actuación no daba la talla. Como no podía perder mis escrúpulos por completo, le asigné el papel de actriz de reparto. Ella se molestó y me pidió que se lo compensara dándole una propuesta de matrimonio romántica y grandiosa. En ese entonces, yo realmente había pensado en casarme con ella. Cuando lo propuso, acepté. Después de todo, era solo gastar un poco de dinero, no era difícil de hacer. Cuando el video de la propuesta salió a la luz, su popularidad efectivamente subió, pero mi madre también se enteró y se opuso rotundamente a nuestra boda. Y la forma en que amenazó no fue como decía la gente, usando mis derechos de herencia para amenazarme a mí, ni usando el futuro de María para amenazarla a ella. La verdad es que mi madre investigó a fondo el pasado de María e intercambió con ella el papel de actriz principal de esa serie para que me dejara. Ella aceptó, así que yo no tenía nada más que decir. Luego mi madre me tiró otro expediente encima. Allí decía que María, durante la universidad, ya había estado con un rico hombre de negocios. Me dio pereza verificar si era cierto o no, así que simplemente seguí su idea y anunciamos públicamente nuestra separación amistosa. La verdadera razón por la que me peleé con mi madre fue que, enseguida, me exigió que me casara por conveniencia. Lo que yo resistía era su deseo de controlar mi matrimonio, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que no se saliera con la suya. La noche que me topé contigo en el club, acababa de terminar de discutir con mi madre. Así que al verte en ese estado, en un arranque mitad impulso, mitad curiosidad, de repente tuve la idea de casarme contigo. A decir verdad, te llamé con la actitud de, a ver qué pasa, nunca imaginé que realmente aceptarías. Lo que pasó después ya lo sabes. En resumen, me alegro muchísimo de haber sido impulsivo aquella noche. Y, por supuesto, te lo agradezco sobre todo a ti, por soportar mi mal carácter. Sonreí, entonces, después de terminar con María, ¿nunca pensaste en volver con ella? Por supuesto que no. Así que cada vez que decías que te usaba como escudo para obligar a mi madre a ceder, me parecía de lo más absurdo. Oh. Incluso esa mañana que salí a comprarte la pastilla y María apareció en la puerta, más o menos pude adivinar lo que quería decir, así que por eso te pedí que entraras primero. ¿Y qué dijo? Alejandro resopló molesto. Esa serie fue un fracaso rotundo y la criticaron muchísimo. Por eso quiso volver a buscarme. Dijo que se arrepentía, que no debió haber ignorado mis palabras y cosas por el estilo. Me dio pereza mencionar el pasado, así que simplemente le dije que no volviera a buscarme, y que tampoco tenía permitido ir a buscarte a ti. Ahora veo que no escuchó ni una sola palabra. Tras decir todo esto, Alejandro soltó un profundo suspiro y me rodeó con los brazos. Investigaré bien lo de su embarazo. En un máximo de 3 días, no, máximo en 2 días, te daré una respuesta. De acuerdo. Capítulo 9. 2 días después. Apareció una nueva tendencia en cierta plataforma social. Almohadilla María denunciada por evasión de impuestos almohadilla. Al mismo tiempo, la cuenta oficial de la familia García publicó un comunicado con imágenes, anunciando que emprenderían acciones legales contra quienes difundieran rumores sobre Alejandro. Estos 2 días estuve de vacaciones. Poco después de las 6, Alejandro entró a casa a toda prisa y me abrazó justo cuando me preparaba para ir a la cocina a hacer la cena. Tuvimos una reunión justo antes de salir, si no, habría vuelto mucho antes. Esta noche no cocines, saldremos a cenar. Oh. Alejandro me jaló hacia la habitación. ¿Viste las tendencias? Sí, ¿fuiste tú quien la denunció? Fui yo. Alejandro me llevó de la mano y giramos hacia el vestidor. Al principio solo quería investigar su vida privada, pero descubrí que las cuentas de su estudio tenían problemas, así que aproveché la oportunidad. Cámbiate rápido. Entonces sal. Alejandro retrocedió hasta la puerta, se apoyó perezosamente contra la pared, cerró los ojos y dijo riendo, listo, ya no veo nada, apúrate. Tras ponerme la ropa interior, le entregué a Alejandro el abrigo que iba a usar. Caminé hacia el tocador, dispuesta a aplicarme un maquillaje ligero. Alejandro se sentó en el sofá bajo que estaba detrás de mí. Durante la época de Año Nuevo, algunas personas en internet decían que había pagado por su papel en la serie. ¿Llegaste a verlo? Sí. Alejandro soltó una risa fría. ¿Qué pagar por su papel ni que nada? Tiene buena relación con el director de la serie, y el director trabajaba horas extras para cambiarle el guión y añadirle escenas. A la gente del equipo de producción le pareció injusto y filtraron el asunto. Cuando vino a buscarme, le dije que en lugar de pasarse el día buscando contactos,
sería mejor que se inscribiera en un buen curso para mejorar su actuación, pero nunca me hizo caso. Y ahora que se ha dejado embarazar, todavía quiere echarme la culpa a mí. De repente, Alejandro se detuvo. ¿Acabo de decir una grosería? No pude evitar reírme. Sí, se nota que estás muy enojado. Alejandro se tocó la nariz y continuó. Le pedí que te explicara las cosas cara a cara y se negó. Seguía insistiendo en que el hijo era mío y diciendo que si tú no me creías, era porque yo no valía nada. Al pensarlo bien, me di cuenta de que tenía razón. El hecho de que te buscara a ti con la prueba de embarazo en lugar de a mí, era porque estaba apostando a ver si confiarías en mí o no. Incluso si confías en mí incondicionalmente, sin pruebas reales, cuando lo recuerdes en el futuro seguirás teniendo dudas, y nuestra relación definitivamente se vería afectada. Eso era exactamente lo que ella había calculado. María está embarazada de 6 semanas ahora mismo, y la prueba de ADN más temprana no se puede hacer hasta pasadas las 10 semanas, así que esa opción no era viable por el momento. Casualmente, conseguí las pruebas de su evasión de impuestos y le propuse un trato. Si te explicaba las cosas claramente cara a cara y pagaba voluntariamente los impuestos atrasados, actuaría como si nunca hubiera visto esos materiales de denuncia. Pero se negó, insistió en seguir por el camino equivocado hasta el final, así que no me culpe. No tuve más remedio que enviar los materiales a la oficina de impuestos. La cantidad no es pequeña. Con esto no hace falta que yo mueva un dedo para vetarla en la industria, ella sola ha destruido su carrera. Tras ponerme los pendientes, me puse de pie. ¿Planea tener al bebé? Alejandro también se levantó y me entregó el abrigo. No lo sé, no es asunto mío. Pero mejor si lo tiene, así cuando nazca lo traeremos para hacerle 100 pruebas de paternidad. Después de ponerme el abrigo, Alejandro me tomó por los hombros y me hizo girar. Con movimientos suaves, me sacó el cabello largo que había quedado atrapado dentro del abrigo. Grabé todas mis conversaciones con María. ¿Quieres escucharlas? Me di la vuelta, sonreí y, tomándolo de la mano, caminamos hacia la salida. No hace falta, bórralas todas. Este asunto termina aquí. Alejandro eligió un restaurante de lujo. Después de cenar, dimos una vuelta por un centro comercial cercano y luego nos dirigimos al estacionamiento. Al sentarse en el coche, Alejandro no arrancó el motor de inmediato, y de repente habló. Cierra los ojos. De acuerdo. Sentí que tomaba mi mano derecha y la sostenía suavemente. Sentí el roce frío del metal en la yema de mi dedo anular. Abrí los ojos y lo miré con asombro. ¿De verdad son 10 quilates? Alejandro también se sorprendió un poco. ¿Lo adivinaste? Y yo que pensaba que lo había escondido muy bien. Originalmente quería dártelo en el restaurante, pero al verte comer con tanto gusto, no tuve corazón para interrumpirte. Pero de verdad no podía esperar a llegar a casa, así que quería dártelo ahora mismo. ¿Te gusta? Asentí. Las comisuras de los labios de Alejandro se curvaron hacia arriba. No será muy conveniente que lleves este anillo al trabajo todos los días. Más adelante te compraré uno más pequeño, y tú también tienes que comprarme uno a mí. Entrecerré los ojos con una sonrisa. Claro, te compraré uno cuando me den el bono de fin de año. Al ver que las comisuras de sus labios cayeron de inmediato, me apresuré a consolarlo. Ay, no te enojes. Solo quiero ahorrar un poco más de dinero para comprarte un anillo que sea digno de ti. Alejandro soltó un ligero bufido. Eso lo dices tú. Entonces, ¿qué te parece si celebramos nuestra boda la próxima primavera? En cuanto al lugar, estaba pensando en reservar un resort entero en la montaña o alquilar una isla en el extranjero. ¿Qué opinas? Yo. Dejé escapar un par de risas secas. Yo creo que, ¿y si mantenemos un perfil bajo? Y simplemente, no hacemos boda. De ninguna manera. Alejandro levantó la voz de repente. Para ambos es nuestro primer matrimonio, ¿por qué no íbamos a tener una boda? No solo la voy a hacer, sino que la voy a hacer a lo grande. Alejandro de repente entrecerró los ojos y me evaluó. Lucía, no estarás pensando todavía en divorciarte de mí, ¿verdad? Antes de que pudiera abrir la boca para explicar, volvió a alzar la voz. Ni se te ocurra. Me lo prometiste, yo decido si nos divorciamos o no. Nunca lo pensé. Alejandro resopló. Pensarlo tampoco te servirá de nada. ¿Sientes que soy muy dominante? ¿Qué le vamos a hacer? Te tocó a alguien como yo. Justo cuando estaba aguantando la risa, lo escuché murmurar de nuevo. De todos modos, excepto en lo del divorcio, en todo lo demás te haré caso. ¿En todo me harás caso? Sí, cumpliré mi palabra. O si quieres lo grabo con el teléfono. Le detuve la mano y pregunté, ¿y qué hay sobre tener hijos? ¿Tener hijos?
¿Acaso no quieres tenerlos? Alejandro frunció el ceño y dijo con cara de sufrimiento: tenemos que tenerlos, esposa. De verdad tenemos una fortuna familiar que heredar en nuestra casa. ¿Qué te parece si solo tenemos uno? Da igual si es niño o niña. Al recordar aquella habitación rosa, no pude evitar sonreír. Entonces, ¿puedo decidir yo cuándo tenerlo? Por supuesto que sí. Las comisuras de los labios de Alejandro volvieron a elevarse. Tras abrocharse el cinturón de seguridad, giró el volante con una sola mano y sacó el coche del aparcamiento. Mi buena esposa, hay otra cosa que siempre he querido preguntarte. ¿De qué se trata? Ya sé la razón por la que no me llevas a visitar a la familia Rodríguez, pero cuando planeas llevarme a ver a nuestra madre. Giré la cabeza. ¿Quieres ir a verla? Claro, te llevaré cualquier día de estos. Alejandro me miró de reojo, un poco disgustado. ¿No puede ser mañana mismo? Suspiré con una sonrisa y me apresuré a aceptar. Está bien, está bien. Iremos mañana mismo. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales.
como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo,
echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo.
Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo.
pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones,
Para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona.
Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.